es lo que Dios necesita. O sea, en otras palabras, no le des más vuelta al asunto. Amén. No le des vuelta, porque no hay nada peor que cuando alguien te da vueltas, ¿no? Y hay algo que vos le decís. Si sos encargado de un local, si sos jefe en un negocio, o si sos cabeza de tu hogar como papá o como mamá, y cuando vos das una orden o cuando vos decís algo, si te voltean y si hacen un montón de cosas, pero no lo que vos le dijiste, eso no hay nada que fastidie más. Así que imagínate al Señor, imagínate a Dios, que habla a nuestro corazón, que nos habla a nosotros y que nos instruye y que nos muestra a través de su palabra y en muchas ocasiones a través de los siervos, las cabezas de la casa. Ahora, si vos le das vuelta, el poder de Dios también va a dar vueltas y no va a fluir a través de tu vida y en tu vida. Amén, hermanos. Ahora, si nosotros aplicamos la palabra de Dios y salimos del envanecimiento espiritual y salimos del orgullo, del mero conocimiento que nosotros podamos tener, ya sea de la palabra o de otras áreas de la vida, y empezamos como niños, hermanos queridos, en la fe de un niño, a aplicar la palabra de Dios, vamos a ver los milagros grandes del Señor en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si no recordás tus tiempos, quizás los primeros tiempos en el Señor, a veces es en ese primer amor o en esos primeros tiempos cuando uno lo que agarraba, eso lo aplicaba y veía los milagros del Señor y el poder de Dios. Corremos un grave peligro cuando llevamos ya tiempo en la iglesia, en el Señor, y empezamos a conocer mucho, empezamos a saber mucho, pero quizás poco a poco empezamos a dejar de aplicar la palabra. Y mucho saber, pero poco hacer, frena el propósito de Dios, frena el poder de Dios, la potencia de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo reciben en amor, hermanos? Sé que Dios hará milagros en nuestro medio. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos que ser una iglesia así, que seamos como niños en la fe, pero maduros, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra actitud hacia los demás. A veces somos al revés, ¿no? En nuestras actitudes, en nuestras reacciones somos como niños, pero después a la hora de la fe, a la hora de tener un corazón sencillo para recibir y hacer la palabra de Dios, ahí ponemos peros, ahí nos hacemos los grandes. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, hoy quiero hablarte de la autoridad de la iglesia. Autoridad de la iglesia. El título del mensaje, diga conmigo, autoridad de la iglesia. Y vamos a aprender algo aquí, hermanos. Espero que el Señor me dé la gracia para enseñarlo, así como lo he visto, así como lo siento. Tenemos que valorar a la iglesia del Señor. Tenemos que valorarnos nosotros también como iglesia. No te hablo solo como iglesia local, aunque también como Restauración y Vida tenemos que valorar todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora vamos a celebrar los 41 años que cumplimos como iglesia, hermanos, que no son pocos. Se dice muy rápido, pero la verdad es que es una generación, ¿no? Se dice que que en la Biblia la generación es eso, es el periodo de aproximadamente 40 años. Una generación que pasa de la juventud a la vejez ya. Entonces, en cuanto al hacer, en cuanto a las obras, se contabiliza así 40 años cada generación. Así que nosotros estamos, hermanos, hay una generación que está pasando, gracias a Dios, muchos de los que, algunos de los que iniciaron en los primeros tiempos de la iglesia todavía están con nosotros, gloria a Dios. Pero la verdad, hermanos, es que estamos en un cambio también generacional y en un nuevo tiempo en el que nosotros entramos como iglesia y lo tenemos que valorar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
También el valor de la iglesia como asamblea de Dios. La palabra en griego para iglesia en el Nuevo Testamento es eclesia, la eclesia de Cristo. La iglesia significa asamblea, un grupo de personas que se congrega para escuchar la palabra de Dios y para obedecer la palabra de Dios, para buscar la presencia de Dios y que la presencia de Dios pueda manifestarse a través de esas personas para afectar al mundo. Amén, amados. Así que autoridad de la iglesia. Número uno, hablando de autoridad, quiero dejar bien sentado que la máxima autoridad es Jesús. Amén. Cuestiones básicas que vamos a ver en el día de hoy, pero que son muy importantes y que tenemos que tenerlas muy claras en nuestras vidas. Amén. Toca que tener al lado y decirle: vamos a aprender hoy. Y vamos a recordar algunos conceptos que quizás ya los hayas escuchado, pero que el Señor nos recuerda en este tiempo. Y seguro que hay también algo nuevo que el Señor nos da como alimento. Jesús tiene la máxima autoridad. Es la autoridad ante la cual todas las demás autoridades deben responder. La máxima autoridad en el cielo y en la tierra es Jesucristo. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? La máxima autoridad en el cielo y en la tierra es Jesucristo. Todas las demás autoridades, hermanos, dependen o tendrán que rendir cuenta si no se han sujetado a la autoridad de Cristo. Un día todos tendremos que rendir cuenta delante del Señor. Es la autoridad ante la cual todas las demás autoridades deben responder. Reinos, imperios, estados, países, naciones existen porque Jesús lo autoriza. Amén. Imperios, gobiernos, estados, primeros ministros, embajadores, gobernadores, etcétera, etcétera. Los César, los reyes, los faraones, etcétera, etcétera. Todo gobierno acá en la tierra, hermanos, existió, existe, tiene autoridad porque Dios ha delegado esa autoridad. Amén, hermanos. Los reinos de esta tierra tienen poder porque Dios lo autoriza y porque el Señor lo ha determinado así. Amén. Miren, la autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada por Jesús. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Él es el Señor, el Kyrios, el número uno, la máxima autoridad. Y todas las demás autoridades dependen de Él. Quiero que vayamos a Juan y que leamos un ejemplo en las mismas palabras de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 11. Juan 19, 11. Aquí Jesús está hablando con Poncio Pilato. Está hablando con este hombre que era autoridad en ese momento, autoridad del Imperio Romano. Jesús estaba por ser crucificado y ahí estaba hablando con Pilato, este varón que tenía la autoridad de Roma, tenía la autoridad del César. Y a ver, podemos leer el 10. Podemos leer el 10 y de ahí pasamos al 11 para entenderlo mejor. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjate, porque Jesús no le respondía. Y entonces Pilato ahí le dice a Jesús, él tratándolo como un hombre cualquiera,
Pilato a Jesús, le dice, ¿no te das cuenta que yo tengo la autoridad para quitarte la vida o para soltarte o para dejarte libre? ¿No me hablas a mí? Yo soy la autoridad en este lugar. Ahora miremos cómo Jesús le responde en ese momento. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Amén. ¿De dónde viene la autoridad? De arriba. La autoridad viene de Dios. Incluso Jesús le estaba diciendo, la autoridad que vos tenés, que en teoría o humanamente vos crees que viene del César, del Imperio Romano, yo te digo que yo no te estoy respondiendo en este momento porque no tengo que darte cuentas a vos de lo que está ocurriendo. De alguna manera es lo que Jesús estaba expresando. Y le dice, ninguna autoridad, y deja este principio, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y ahí estaba hablando de Judas. Pero fíjate este principio. Ninguna autoridad tendrías contra mí. Hermanos, los gobiernos de esta tierra, ninguna autoridad tendrían sobre nosotros si no les fuese dada de arriba, si no fuesen puestos por Dios. Amén. Por eso todo aquel que es puesto por Dios, un día tendrá que dar cuenta delante de Dios de lo que hizo con esa autoridad. Amén, hermanos. Por eso es que te digo que nadie que está en autoridad y que ejerce mal esa autoridad o trabaja o funciona o vive con un abuso de autoridad no quedará impune. Amén. Aunque algunos quizás aquí en la tierra, yo creo que ni siquiera aquí en la tierra, porque todo lo que el hombre siembra, eso termina cosechando. Pero si no fuese en esta vida, hermanos, un día todos nos tendremos que presentar delante del gran trono de Dios y tendremos que dar cuenta de qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Amén, amados. Eso tenemos que saberlo para nuestras vidas, pero también, hermanos, saber que Dios es juez justo y que nada se le escapa y que nadie puede burlar a Dios. Amén. Toda autoridad es dada por Dios, viene de arriba para establecer un orden, para que haya un orden aquí en la tierra. Ahora, vengamos y leamos en Apocalipsis también. Es otro ejemplo que quiero darte. Diga conmigo, estamos aprendiendo, vamos a aprender. Es muy importante esto, hermanos, tenerlo en cuenta. Es muy importante que lo tengamos asimilado, que lo sepamos, que lo entendamos. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 15. Ahí está, díganme amén cuando lo tengan, cuando estén ahí en sus Biblias. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no hay más, para allá no hay más, no sigas. Porque ya está la tapa, ¿no? Muy bien, ¿lo leemos juntos? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este es el día que te hablo, del juicio. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Poneme el versículo 15 otra vez y veamos de quiénes habla. ¿Quiénes dirán estas cosas? ¿Quiénes querrán esconderse? ¿Quiénes querrán huir de la ira del Señor, de la justicia del Señor que impartirá desde ese gran trono? Los reyes de la tierra, diga conmigo, los reyes de la tierra. ¿Por qué tendrán que dar cuenta? Porque ellos fueron puestos por Dios. Porque toda autoridad que ellos recibieron vino de arriba. Amén. Vino de parte de Dios para establecer orden en la tierra. Y si no lo hicieron así, hermanos, lamentablemente en muchos casos, en otros muchos casos
gracias a Dios, ha habido gobernantes, reyes, etcétera, buenos que han sabido gobernar al pueblo y llevar por buen camino a una nación. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos el efecto ha sido contrario. Reyes de la tierra que se han enorgullecido, que se han creído incluso algunos dioses. Se han creído que la autoridad era de ellos, y han negado esa delegación de la autoridad que viene del cielo directamente. Así que los reyes de la tierra, ¿quiénes más? Los grandes de la tierra, ¿quiénes más? Los ricos, a veces que se creen dueños de todo y que pueden hacer cualquier cosa y comprar lo que quieran, incluso la dignidad de los hombres, comprar su libertad, comprar, pagar, coimear, etcétera, con el dinero, querer hacer lo que quieran. Los ricos de la tierra darán cuenta delante de Dios. Los capitanes, los poderosos, también todo siervo, todo libre, todos, diga conmigo, todos. Mira que tenés al lado, decirle, todos un día daremos cuenta delante de Dios. Así que, hermanos, temamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Temamos al Señor. Hace varias reuniones que vengo predicando lo mismo, en la misma línea, en el mismo sentido, porque lo siento fuertemente, hermanos. Dios es amor, pero también Dios es justo. Amén. Y su palabra se cumplirá a cabalidad, a rajatabla, hermanos. No hay vueltas que darle. Por eso el Señor nos está hablando así, porque quiere que nosotros crezcamos y que nosotros sepamos comportarnos de acuerdo a la edad espiritual que nosotros tenemos, porque un día tendremos que dar cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado, de todas las habilidades que el Señor nos ha dado, de toda la enseñanza que el Señor nos ha traído, y tendrá que ser congruente lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, la revelación que hemos tenido de Dios, con nuestra actitud, con nuestras obras, con nuestra forma de proceder. Ahora, Dios le dio autoridad al Estado, a los gobernantes. Dios le ha dado su autoridad. Él ha delegado la autoridad de nuestros gobernantes. Quiero que leamos en Romanos, acompáñame ahí al libro de Romanos, Romanos capítulo 13, y veamos lo que dice. Romanos capítulo 13, versículo 1. Leamos aquí. Mira qué clarita la palabra acá. Dice así. ¿Están ahí, hermanos? Romanos 13:1. Lo tenemos acá también en el proyector. Sométase toda persona. ¿A quién? ¿A quién nos tenemos que someter? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Así que tenemos que someternos nosotros a las autoridades. Eso es orden de parte de Dios. ¿Por qué tenemos que someternos, hermanos? Porque en última instancia, sujetándonos a nuestras autoridades, hablando en este caso, el capítulo 13 está hablando de las autoridades gubernamentales de nuestras naciones. Si nosotros nos sujetamos, si nosotros obedecemos a las leyes de nuestra nación, de nuestros gobernantes, a nuestra constitución, hermanos, en última instancia estamos sujetándonos a Dios también, porque es Dios el que ha dado la autoridad. Amén, hermanos. Y la única opción que tenemos para no sujetarnos a las autoridades de esta tierra es cuando las autoridades de esta tierra establecen leyes que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Ahora, mientras no sea así, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Reconociendo que han sido puestas por Dios. Ahora, como te dije al principio, Dios pone y Dios quita también, ¿no? Cuando hay alguien que no
que no está siendo fiel a lo que Dios le ha delegado, el Señor no tiene problema de sacarlo, de cortarlo, de quitarlo del medio en un momento. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que miren, tenemos que saber estas cosas. Ahora, leamos un poquito más, algunos versículos más del capítulo 13, versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Condenación para sí mismo. O sea, fíjate, esto es clarito, hermano. El que resiste a la autoridad establecida por Dios, por ejemplo, trayéndolo acá a lo cotidiano de nuestra vida, el que se resiste a la policía, por ejemplo, ¿qué le pasa? ¿Qué acarrea? Acarrea condenación, ¿sí o no? El que se salta la ley, el que roba, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el resultado? La cárcel, condenación. El que va de impuestos, de la misma manera, etcétera, etcétera. El que se salta las leyes, acarrea condenación. Amén, hermanos. Si te cruzas un semáforo en rojo, una multa. Si estacionas mal, te llevan el auto, etcétera, etcétera. Problemas, dificultades. Te estás saltando la autoridad nacional, municipal, y en última instancia te estás saltando la autoridad de Dios, porque es Dios el que ha establecido esas autoridades para orden de nuestras vidas, de nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se comprende esto, hermanos? Acarrea condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quieres pues no temer a la policía? No robes. Amén. El que no roba, el que no anda en delincuencia, no tiene ningún problema con la policía. ¿Sí o no? Al contrario, la policía es un servidor de esa persona. Ahora, ¿quién es el que tiene problema con la policía, hermanos? El que anda en cosas raras, el que anda en cosas turbias. ¿Quién es el que tiene problema cuando viene un control, cuando viene el que no está en orden? Ese tiene el problema. Amén. El que anda bien, el que se comporta bien, el que anda por derecha, el que es honesto, al contrario, cuando ve a un policía se siente más seguro. ¿Sí o no? Cuando ve una autoridad, cuando ves el ejército, cuando ves, cuando está la caminera, por ejemplo, en la ruta, si vas en orden, ningún problema, son controles para el bien nuestro. Bueno, así debería ser, ¿no? En la teoría debería ser así. A veces pasa que hay policías corruptos, etcétera, y hay, a veces bajan órdenes los gobiernos para recaudar, etcétera. Todo eso también no lo negamos, lo sabemos. Pero yo te estoy hablando de lo que Dios estableció. Ahora, otra cosa, a veces lo que los gobernantes hacen y lo que los hombres hacemos, porque a veces hablamos de los gobernantes nosotros también, hermanos. Truchamos algunas cosas y andamos en nuestra forma. Amén, amados. Pero fíjate cómo Dios lo estableció para bien. Entonces el Señor dice acá: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No vas a tener problema con la autoridad si estás haciendo el bien. Ahora, verso 4, mira, dice que las autoridades, los magistrados y las autoridades gubernamentales, dice, porque son servidor de Dios. ¿De quiénes son servidores? Pero yo creía que los siervos de Dios eran los profetas, los pastores, los apóstoles, los maestros de la iglesia. Resulta que los gobernantes, resulta que un policía, resulta que un militar es también, ¿qué cosa? Un servidor de Dios, aunque a veces él ni lo sepa o no lo tenga en cuenta porque no ha tenido un encuentro con el Señor o porque no ha leído la Biblia en su vida, pero es un servidor de Dios, sirve a la comunidad. Amén, hermanos. Un intendente, nuestro intendente Yarjol, es un servidor de Dios y un día tendrá que dar cuenta. Schiaretti igual, Fernández igual, amén, etcétera, etcétera.
Y no me gustaría estar en sus zapatos, hermanos, cuando llegue el día del juicio delante de Dios. No me gustaría estar en sus zapatos, o en los zapatos de aquellos que impunemente le han robado al pueblo, etcétera, etcétera, y toda la corrupción que nosotros conocemos de nuestro país. No todos son así, hermanos, amén. Todavía tenemos gente honesta en nuestro país, todavía tenemos gente que quiere hacer el bien y que quiere honrar a Dios y quiere también bendecir al pueblo, gracias a Dios. Ahora, estos casos son los que más se conocen y los que de más renombre también. Ahora, son servidores de Dios. Servidor de Dios para tu bien. Toca que tenés al lado y decirle: es para nuestro bien. Todos los controles que tenemos son para nuestro bien. Incluso los impuestos que pagamos, hermanos, porque por ley los pagamos, que a veces nos parezcan muy injustos, deberían ser las cosas diferentes, pero son para nuestro bien. Tiene que haber un orden, diga conmigo, tiene que haber un orden. Si no, esto sería un caos, tierra de nadie, el lejano oeste, cada uno arreglando como con su propia ley. Amén. Tenemos que andar todos con una pistola acá, ¿no? Como en el lejano oeste, defendiéndonos cada uno como pueda. No es así, hermano. No es lo que Dios estableció. Amén. Hay un orden, diga conmigo, hay un orden. Y nosotros como ciudadanos lo tenemos que saber, lo tenemos que aprender. Ahora, oremos a Dios. Por eso te hablo, hermano, de la importancia del votar que tenemos ahora en estos días. Es importante decidir bien, porque son los que van a gobernar, los que nos van a guiar en nuestra nación, en nuestro estado, en lo que tiene que ver con lo terrenal de nuestras vidas. Amén, hermano. Así que no da igual, bueno, me da lo mismo este o aquel, me da igual o no votar. No, tenemos que asumir nuestra responsabilidad también, por lo menos dentro de lo que esté a nuestro alcance. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Después, como vengo insistiendo toda la mañana, la gente que está en autoridad dará cuenta delante de Dios. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano, fíjate lo que dice acá la palabra. Teme, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Diga conmigo, lleva la espada. El Estado, los gobernantes, hermanos. Acá la figura que da la palabra es que Dios le ha dado la espada a ellos. ¿Espada para qué? Lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar ¿a quién? ¿A quién tienen que castigar? Al que hace el malo. Fíjate, Dios mismo, hermano, el cielo mismo, Dios mismo le ha dado la espada al Estado, a los gobernantes, a los reinos, a los imperios. En nuestros días de democracia, en nuestra nación, aquí en nuestros países occidentales, es el Estado, no es el sistema de gobierno que tenemos. Pero en otras ocasiones los reyes, como te dije, imperios que se levantaron, el Señor les dio la espada. ¿Para qué le da la espada? Con un único objetivo, que los malos sean castigados. Ahora ahí está el punto donde te digo que a veces los gobernantes esa espada la han utilizado mal. Y la han utilizado para oprimir a los pueblos. Y a veces para defender a los malos. Y ellos mismos defenderse de todas sus maldades. Ahora Dios mismo estableció y Dios mismo le dio al Estado la espada para castigar. Es un símbolo de autoridad en ese sentido. Así que yo anotaba aquí algunas cosas que te las suelto, te las tiro en base a la palabra que hemos leído. El Estado es un servidor de Dios. Diga conmigo, el Estado es un servidor de Dios. El Estado es un servidor de Dios que la mayoría de las veces se rebela contra Dios. Y ahí hay un problema grave. Se rebela contra Dios. El Estado, los gobiernos son un vengador de Dios, así lo llama la palabra. Es impresionante el título, fíjate. Dice, lleva la espada, pues es servidor de Dios, dice el versículo 4, es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que lo llama así la palabra, un vengador para castigar.
Ahora, nosotros debemos someternos a las autoridades gubernamentales, a las leyes de nuestra nación, pero nunca caer en la tentación de sobrevalorar la autoridad del Estado. Amén. Debemos respetarlos, hermanos. Debemos obedecer las leyes de nuestra nación, pero nunca sobrevalorar el poder de un reino terrenal, de un rey terrenal, de un primer ministro o de un estado, de una nación. Porque nosotros como iglesia tenemos que saber que esa autoridad que ellos tienen, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde sale? ¿Quién la delegó? Aquel que es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, Jesucristo. Y nosotros lo conocemos, lo sabemos, lo entendemos. El Estado es importante, pero es un servidor con un mandamiento específico: traer orden, tener la espada para castigar a los malos. Amén. Si no lo hace de esta manera, tendrán que dar cuenta delante de Dios. Si no lo aplican correctamente, están desobedeciendo, están fuera del orden que Dios ha establecido desde el principio. Por eso a veces tenemos tantas dificultades en nuestras naciones, porque a veces nuestros gobernantes, que deberían ser los primeros en obedecer, son los que menos conocen estas cosas, los que menos saben estas cosas y los que menos las aplican. Ahora, avancemos un poquito, hermanos, y hablemos de la iglesia, porque he querido dar un pantallazo y hablarte de la autoridad acá en la tierra establecida por Dios, que tiene que ver con nuestros gobernantes, que tiene que ver con el Estado. Y he querido usar esta palabra mucho, Estado, porque es una palabra que se utiliza mucho por nuestros gobernantes, ¿no? En nuestros días. El Estado en todos lados, en las casas, cerca de nosotros. Ahora quiero hablarte de la iglesia también. Diga conmigo, hablemos de la iglesia. Avancemos un poquito y hablemos de la iglesia. La iglesia también es una servidora de Jesús. La iglesia también es una servidora de Jesús. Es posible, hermanos, que muchos de nosotros menospreciemos el valor de la iglesia. Y fíjate, te he querido hablar de los gobiernos de la tierra, porque a veces nosotros, comparado, cuando hablamos a veces de la función de los gobiernos, de reyes, intendentes, gobernadores, a veces la figura de esta gente la tenemos, aunque sabemos que son corruptos, aunque sabemos que cometen errores y que a veces todo lo que se habla de los políticos, a veces los tenemos en alta estima y los reconocemos a ellos. Pero a veces menospreciamos la iglesia de Cristo y la autoridad de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y eso es de lo que te quiero hablar hoy, para que le demos el valor correcto y para que nosotros, hermanos, valoremos y estimemos a la iglesia de Cristo, que somos nosotros mismos. Así que yo notaba así, es muy posible que muchos acá de nosotros menospreciemos el valor de la iglesia. Es probable que en nuestros países, en el mundo occidental, en nuestra generación, no se le dé la verdadera importancia y no se reconozca la autoridad que la iglesia ha recibido de Jesús. Nosotros también, hermanos queridos, de la misma manera que los gobernantes, que el sistema de gobierno de las naciones, de países, de imperios ha recibido autoridad de Dios, también la iglesia hemos recibido autoridad, de la máxima autoridad. Se nos ha delegado una autoridad que proviene del mismo lugar. Amén, hermanos. Y tiene un valor importante para el funcionamiento de la tierra, del ser humano, de nuestra sociedad. Así que, ¿qué es la iglesia, hermanos? Nosotros sabemos, conocemos, pero quiero enfocarnos desde este punto de la autoridad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, hermanos queridos, es la autoridad más alta del reino de los cielos en la tierra. Repito, la iglesia es la autoridad más alta del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Eso somos la iglesia de Cristo.
la iglesia del Señor. De la misma manera que Jesús ha instituido el Estado, los gobiernos, ha instituido también la iglesia. Amén. Y como te dije antes, al Estado les dio la espada para castigar a los malos y para poner orden y meter en la cárcel y dictaminar condenas, los jueces, los poderes, el poder judicial, de meter y condenar a los malos. Esa es la autoridad de la espada. Ahora la iglesia también ha recibido autoridad. Amén. Autoridad en relación, y escucha esto, la iglesia tiene la autoridad en lo que tiene que ver con la ciudadanía celestial, como parte de la actual nación santa que somos de Dios. Así que los gobiernos de la tierra tienen autoridad en cuanto a nuestra ciudadanía terrenal. Amén. Somos argentinos. ¿Cuántos son argentinos acá? Somos cordobeses. Claro que sí. Hay unas leyes para nosotros provinciales, municipales. Somos argentinos y la autoridad que tienen los gobernantes de nuestra nación tiene que ver con nuestra ciudadanía terrenal, con nuestro DNI. Somos argentinos, ¿verdad? Cualquier trámite, cualquier cuestión tiene que ver con la ciudadanía terrenal. Ahora, la iglesia, hermanos queridos, tiene la autoridad en lo que tiene que ver con nuestra ciudadanía celestial. Tiene que ver con nuestra ciudadanía en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y ahí está la autoridad de en todo lo que tiene relación con la ciudadanía celestial, en todo lo que tiene relación con el cielo directamente. Amén. Por eso cualquiera que quiera entrar en el cielo tiene que ser parte de la iglesia. Cualquiera que quiera recibir lo que el cielo tiene para él tiene que ser parte de la iglesia. Amén. Porque la autoridad el Señor se la dio a la iglesia. Tiene que sujetarse a las autoridades de la iglesia. Autoridad establecida por el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que valorar a la iglesia. Tocar al que tenés al lado y decirle: tenemos que valorar a la iglesia de Cristo. Respetamos a nuestras autoridades. Honorable, excelentísimo. Pero a veces un siervo de Dios, a un creyente, a un cristiano, lo menospreciamos al lado de un título, de un político, de un magistrado, etcétera. Hermanos, la misma autoridad que Dios les ha dado a ellos, el Señor la ha delegado a la iglesia, pero en el ámbito espiritual, en lo que tiene que ver con nuestra vida eterna. Amén. Saca tus conclusiones de qué es lo más importante. Amén. Saca tus propias conclusiones. Hay autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la iglesia representa el gobierno de Dios aquí en la tierra. Dígalo conmigo. La iglesia representa el gobierno de Dios
aquí en la tierra. Amén. Por eso tenemos la autoridad nosotros, espiritual, de reprender demonios, de deshacer las obras del diablo, de establecer el reino de Dios, de ensanchar, avanzar con el evangelio. Tenemos esa autoridad y ese poder que el Señor nos ha dado a nosotros para poder crecer, avanzar en todos los planes y los propósitos de Dios. El cielo puede venir a la tierra solamente a través de la iglesia. Amén. Las cosas que pasan en el cielo pueden pasar en la tierra solamente a través de la iglesia, porque es la que tiene la autoridad. Ha sido delegada de Dios y nosotros la podemos ejercer aquí en la tierra, en el ámbito natural. Jesús habló del reino. Fíjate, esto es precioso. Jesús habló mucho del reino de los cielos. Ahora el apóstol Pablo, que es el hombre que Dios levantó para instruir a la iglesia, ya no habla de reino, sino habla de iglesia. Y todas las cartas apostólicas son enseñanzas a la iglesia de Cristo. Somos el pueblo del reino de Dios. Somos el pueblo del reino de los cielos. Amén. Somos ciudadanos de una patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Yo me atrevería a decir, como muchas veces lo he dicho, en primer lugar, nosotros somos hijos de Dios. Somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Después, somos argentinos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, lo que sea, rusos, etcétera, etcétera. Pero hay una nación en la tierra que excede las fronteras naturales, que no tiene que ver con idiomas naturales, no tiene que ver con hablar inglés, ruso, español, mandarín, chino mandarín, no sé lo que sea. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un idioma espiritual. Tiene que ver con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos guía, que nos une. Esa es la iglesia de Cristo, una nación dentro de muchas naciones. Amén. Un pueblo dentro de muchos pueblos que somos terrenalmente, pero somos el pueblo espiritual, somos la nación de Dios. En el nombre de Jesús. Y tenemos autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, vengamos a Mateo, hermano, avancemos un poquito más. Mateo capítulo 6. ¿Están conmigo, hermanos? Veo algunos que están luchando con espíritu de sueño. Si hay alguien que tiene que luchar con el sueño hoy, soy yo, porque no he dormido nada, hermanos, anoche. Tenía una fiesta pegado ahí en mi casa. Mi vecino estaba anoche con el Halloween a full. Así que se me movían las paredes de la pieza. Así, bum, 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 bum. Así que en un momento mis hijos, no sé cómo hicieron ustedes, mis hijos. Bueno, yo estuve en un aniversario de una iglesia ayer, llegué un poquito tarde y mis hijos ya estaban dormidos cuando llegué, pero estaban al lado, hermanos. Uy, dije yo, la noche que me espera. Así que me acosté en mi pieza, los tengo justo al lado de la pared de mi pieza, así que digo, acá en la pieza no se puede. Y lo intenté un poquito, no, nada. Me quise ir a la pieza de ellos, me voy para allá, bum, 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 igual. Estos dos durmiendo como un tronco, ¿no? Que cuando uno es niño se duerme en cualquier lado, no hay problema. Pero cada vez más mayor, cada vez el sueño se te lo quitan más rápido, ¿no? Así que estaba ahí, ya me pasé de vuelta en un momento, ya se me fue el sueño. Terminé durmiendo en el sofá, abajo, intentando una almohada, no sabía qué hacer ya. Música instrumental un poquito más fuerte, pero no, se movían las paredes, hermano, así que, no sé.
Despiértense en el nombre de Jesús, sea que lo esté viendo ahora o en diferido en algún momento. Los amamos, los queremos, amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a la gente que nos está viendo a través de internet? Nunca los saludamos. Gracias, Señor. Muy bien, ¿qué les dije? Capítulo 6 de Mateo, capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Dice así: y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, a ver si estoy bien en los versículos. Deis limosna, no hay. No estoy ahí, no son los versículos aquí. 16, a ver, Mateo 16, probemos ahí, Mateo 16. Mateo 16. Aquí está. Mateo 16, versículo 13, ahí estamos. Mateo 16, 13. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien, lo leemos. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Aprendido, hermanos, que las llaves significan ¿qué cosa? ¿Qué significan las llaves? Autoridad. ¿Alguien tiene unas llaves que me preste? Un momento. Llave de casa. La autoridad del auto. ¿Quién es el dueño del auto? De estas llaves. Muy bien, Maxi. O sea que Maxi tiene la autoridad sobre este vehículo, ¿verdad? Él es el que, bueno, Maxi de Dayana, ¿no? También, ¿no? Pero es de ellos, tienen la llave. ¿Vos tenés la llave del auto de Maxi? ¿Por qué? Porque no es tu auto. Vos tenés la del tuyo, la autoridad del tuyo, ¿verdad? Aquí tenemos las llaves de la casa de Miguel y Silvina. Tenemos aquí las llaves. Ellos tienen la llave, ¿por qué? Porque es su casa, es su puerta, es su terreno, es su dominio, es su país.
con esos discípulos. Y en esa revelación que Pedro había recibido, algunos acá, los teólogos tienen una discusión tremenda acá. Algunos dicen, ¿quién es la roca? ¿Pedro? ¿El hombre? ¿La persona? ¿Pedro? ¿O la confesión que Pedro soltó en ese momento? Tú eres el Cristo. Porque Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ahí está la discusión entre los teólogos. ¿Le estaba diciendo a Pedro solo o estaba hablando de la roca, de esa roca que es esa revelación, Cristo como el Mesías? Amén. Yo creo, me inclino más por la revelación, ¿verdad? Pero no dejo de tener en cuenta a Pedro también. Porque la verdad, hermanos, es que, claro, mira, Romanos dice que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Amén. Por lo tanto, entramos a ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Pasamos a ser, no éramos pueblo, pero pasamos a ser pueblo. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo, creemos en el corazón y le confesamos con la boca. Así que, de alguna manera, la confesión de Pedro la estaba creyendo también. Y la iglesia de Cristo, hermanos, se edifica con piedras vivas, que somos personas, somos gente que cree en la palabra de Dios. Amén. Esta revelación que el apóstol Pedro tuvo fue una palabra de Dios, ¿sí o no? ¿De dónde la recibió? ¿De dónde la recibió? ¿Quién se la dio? El Padre que está ¿dónde? El Padre que está en los cielos. Él se la dio. Una revelación, una palabra de Dios. Ahora Pedro, ¿qué hizo? La confesó, la creyó y la confesó, ¿sí o no? Los otros no. ¿Qué decían los otros? Cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy? Unos dicen que eres Elías, o Jeremías, un profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Cuando una persona recibe esa revelación y la confiesa con su boca, o sea, la cree, la confiesa, la habla, suelta la palabra de Dios, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pasa a ser parte ahora de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Por una cuestión de fe en la palabra de Dios y en la persona del Señor Jesucristo. Ahora el 19, Jesús le dice, a ti te daré las llaves. Miren, ¿qué le dio a los gobiernos? ¿Qué le dio? ¿Cuál es la representación de la autoridad para los gobiernos? La espada. ¿Cuál es la representación de la autoridad para la iglesia? Las llaves. ¿La espada para qué era? ¿Para qué era la espada? Para poner orden, para castigar a los malos. Para el bien de los pueblos, para castigar a los malos. La espada, esa autoridad delegada por Dios. Ahora la llave, hermanos, es la autoridad. Y aquí lo dice el Señor. Mira, seguimos leyendo versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. ¿Por qué no lo leemos en la Nueva Traducción Viviente? Fíjate, porque ahí está lo que significa la palabra desatar en el griego. Tiene varios significados, pero uno de ellos es este. Y te daré las llaves del reino del cielo. Hermano, ¿quién tiene las llaves del reino de los cielos? Toca al que tenés al lado y decirle, nosotros tenemos la llave. Tocalo. ¿Sos parte de la iglesia? Somos la iglesia de Cristo. Somos la nación santa de Dios. Amén. No piensen en tus errores. Enseguida cuando decimos somos la nación santa, somos, y uno piensa, ¿soy o no soy? ¿Tenés a Cristo en el corazón? Tenés esa autoridad. Amén. Tenemos que valorar lo que somos y lo que representamos aquí en la tierra. Te daré la llave del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Amén. Y todo lo que permitas en la tierra, ¿qué pasará? Será permitido en el cielo. Amén.
¿Por qué? Porque la autoridad que hemos recibido viene del cielo directamente. Y el Señor nos da esa responsabilidad a nosotros. Así que cuidado con lo que permitimos en nuestra vida. Amén. Y cuidado con lo que prohibimos también. Tenemos esa autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y también nosotros, la iglesia, un día daremos cuenta delante de Dios. Esa autoridad que el Señor nos dio. Cuidado con lo que estamos permitiendo en nuestro barrio. Y a veces lo estamos, no es que lo estamos aceptando, pero a veces no estamos haciendo nada para que eso no suceda. Amén. Si hablamos de las situaciones de nuestro barrio, de nuestra ciudad, a veces nos quejamos, ¿verdad? Delincuencia, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Si tenemos la autoridad también para atar espíritus inmundos de maldad, o tenemos la autoridad. Amén. A veces no lo hacemos por nuestra condición, porque hay cosas en nuestra vida y el enemigo a veces nos menoscaba y nos quita esa autoridad, a veces porque hemos dado lugar al pecado en nuestras vidas, etcétera, y no nos sentimos con toda la autoridad para funcionar de esta manera. Pero hermanos, el Señor nos está hablando. Diga conmigo, el Señor nos está hablando. Y tenemos algo que hacer en este tiempo. Tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que valorar lo que significa ser parte de la iglesia del Señor. Y la iglesia de Dios permite o prohíbe. Es la iglesia la que tiene esa autoridad y es delegada por Dios en el nombre de Jesús. Amén. Así que la iglesia representa el gobierno de Dios aquí en la tierra. Jesús nos dio las llaves del reino. Jesús le dio la autoridad a la iglesia. La iglesia representa al cielo aquí en la tierra. Diga conmigo, representamos al cielo aquí en Alberdi. Amén. A veces decimos la tierra. Vos representás al cielo. En el lugar donde trabajas, sos la iglesia. Vos representás. Sos un embajador, una embajadora del cielo en tu barrio. Amén. Tenemos que comportarnos como tales. Tenemos la autoridad para hacer y para deshacer en el ambiente espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Esa autoridad la tenemos nosotros como iglesia. Podemos orar, podemos prohibir y podemos permitir que el enemigo haga o que deshaga lo que ha hecho o lo que está intentando hacer, que no lo pueda llevar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Tocar que tenés al lado, sacudirlo y decirle, tomemos nuestro lugar, tenemos las llaves, las tenemos, hermanos. Pero a veces ni sabemos que las tenemos. Y estamos queriendo entrar por la ventana y estamos queriendo hacer y forcejeamos la puerta, sacamos la llave, la autoridad en el nombre de Jesús y abramos las puertas que Dios tiene para nosotros en estos días, en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Cristo Jesús. Mira, Jesús estando en la tierra hablaba en representación del cielo. Pedro y también la iglesia podrían hacer lo mismo de ahora en adelante, porque ahora Jesús les estaba dando las llaves. Tenían las llaves del reino de los cielos. Amén. Ahora miren, leamos en Mateo 18, un poquito más adelante, Mateo 18, 2 capítulos más adelante, Mateo 18, versículo 15 al 20. Aquí Jesús habla de la iglesia también. Mira qué interesante, porque otra vez el Señor habla aquí de prohibir y de permitir. Díganme amén si lo tienen ahí, hermanos. Dice así: por tanto, si tu hermano peca, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén.
Así que si hay alguno que está en pecado, este es el orden que Dios ha establecido. Y la iglesia tiene autoridad para reprender cuando alguien está haciendo las cosas mal. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el orden para esa exhortación o para esa corrección? Ir y hablar con el hermano personalmente. Amén. Amén, hermanos. Si el hermano cambia, gloria a Dios. Hemos ganado al hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. Si le hablaste solo y no cambia y sigue en el error, tomamos a 2 o 3 hermanos para que haya testigos y hablamos y corregimos al hermano. Otra vez, estás en pecado, hermano, estás haciendo las cosas mal. Estás caminando mal, estás en desorden. Algo tiene que cambiar en tu vida. Si cambia, gloria a Dios. Amén. Dice, si no te oyere en boca de 3 o más testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil es pagano. Tenle como un mundano, como alguien que no pertenece a la iglesia. Amén. Porque si no recibió la corrección de 1, si no recibió la corrección de 3, si no recibió la corrección de la iglesia, es porque no pertenece a la iglesia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Tenle por pagano, por publicano. Verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis aquí en la tierra, si lo ponemos en la otra versión, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra, ¿qué pasará? Será permitido en la tierra. ¿Quién tiene la autoridad de prohibir o de permitir? ¿Quién tiene la autoridad? Nosotros, la iglesia. Amén, hermanos. Así que si hay alguien que no se quiere someter a la autoridad de Cristo, que no se quiere someter a las leyes de la palabra de Dios, lo vamos a exhortar, lo vamos a corregir. Si no quiere, lo haremos en el orden de Dios. Iremos con 3, con algunos hermanos. Y si no quiere, se expandirá la iglesia. Y si aún así no cambia, que siga su camino. Amén. No vamos a perder más el tiempo. Vamos a seguir avanzando como iglesia. Esto es orden de Dios. Tenlo por pagar. Entonces, pero fíjate qué tremendo, porque en este contexto el Señor habla de permitir y de prohibir. Permita, o sea, si ustedes permiten que esa persona entre, ustedes tienen la autoridad para decidirlo, prohibirle la entrada o permitir que esa persona siga en estos pasos, en este orden que Dios ha establecido. Amén. Y termina diciendo acá: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay un poder en el acuerdo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y viene esta gran promesa del Señor que siempre la pronunciamos: donde 2 o 3 nos reunimos e invocamos su nombre, allí está el Señor. Amén, hermanos. Así que la iglesia tiene la autoridad para prohibir y para permitir. En el ambiente espiritual nosotros tenemos la autoridad. Amén. Ahora quiero concluir, hermanos, diciéndoles que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: somos el cuerpo de Cristo. Y quiero que vengamos a 1 Corintios y que leamos ahí 1 Corintios capítulo 12. Te animo a que leas este capítulo completo en tu casa. 1 Corintios capítulo 12. Porque acá el apóstol Pablo utiliza esta analogía, esta comparación de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de un ser humano. Y esta comparación tan sencilla
nos aclara muchísimo a nosotros de lo que es la iglesia. Amén. Voy a devolver las llaves porque si no después me olvido y no vaya a ser que se pierdan. Amén. La iglesia tenemos la llave. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira lo que dice acá la palabra acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia. Quiero que leamos desde el versículo 4 algunos versículos. Versículo 4, capítulo 12. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministros, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Diga conmigo, hay diversidad. Hay diversidad de dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay diversidad de ministerios también. Los ministerios tienen que ver con la autoridad y el gobierno de la iglesia también. Amén. Así que hay gente que tiene el don de profecía, hay otro que tiene el don de servicio, hay otro que tiene el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, de milagros. Hay diversidad de dones dentro de la iglesia. Ahora tenemos que saber que el Espíritu es el mismo, el que ha repartido esos dones. También hay diversidad de ministerios. Y la Biblia nos habla de apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, el gobierno de la iglesia, 5 ministerios. Hay diversidad de ministerios, pero también el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones del Padre, pero también el Señor es el mismo. Amén. Ahora, mira, dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que los dones los ha repartido el Espíritu Santo. Amén. Los ministerios también, a quien Él ha querido, el Señor lo ha dado y ha puesto, así como le ha dado autoridad también a los gobernantes que Él pone y quita, también a los ministros de Dios, para que haya un orden en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es el mismo Espíritu el que establece y el que lo hace. Ahora el verso 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Amén. Así que aunque seamos diferentes, somos parte del mismo cuerpo. Amén. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: somos parte de la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo. Diferentes, distintos, con dones diferentes, con ministerios diferentes también, con operaciones del Padre. O sea, el Padre se mueve también de formas diferentes en cada uno de nosotros personalmente, pero somos parte de un mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo es uno solo, aunque seamos muchos miembros. Ahora estaba pensando, hermanos, en momentos donde se necesita en el cuerpo un trasplante de órganos. Estaba pensando y estaba leyendo acerca de cuando alguien necesita o le quitan un riñón, o a veces se hace del hígado o de los pulmones, trasplantes de órganos. A veces cuando se hace el implante, el mismo cuerpo tiene que asimilarlo y tiene que ser compatible. El órgano que se recibe tiene que ser compatible para que funcione correctamente. Y saben que en muchas ocasiones el mismo cuerpo rechaza ese órgano que ha sido implantado, y es una complicación, es difícil. A veces los tiempos de espera para conseguir
un órgano, un riñón, o cualquier órgano que sea trasplantado. El corazón también en muchas ocasiones es trasplantado. Pero a veces el cuerpo de la persona, aunque aparentemente sea todo compatible, lo empieza a rechazar. Y lo que hay que hacer, hermanos, no queda otra opción que quitarlo, que sacarlo. El mismo cuerpo lo rechaza. Saben que con la iglesia pasa lo mismo. Hay muchas cosas que la iglesia acepta porque vienen de parte de Dios. Amén. Y la iglesia las recibe, y la iglesia la acepta y las incorpora rápidamente. Hay mucha gente que le trasplantan el corazón y es compatible y lo recibe y empieza a funcionar bien y el cuerpo lo asimila y va todo para adelante. Gloria a Dios, amén. Pero en otras ocasiones se produce ese rechazo y a veces los médicos están ahí en esa locura de no saber exactamente por qué, pero el cuerpo lo despide, lo rechaza, no funciona correctamente. En la iglesia pasa lo mismo. ¿Saben una cosa, hermanos? Todo lo que es de Dios, la iglesia lo recibe, lo asimila, aunque cueste en algún momento. Y a veces, claro, hay una operación que Dios hace. Hablamos aquí de operaciones del Padre, ¿verdad? Son diversas las operaciones del Padre. Y a veces hay cuestiones que a la iglesia le cuesta asimilarla, pero después con el tiempo va, porque ha sido algo de Dios. Y termina funcionando dentro del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Por ejemplo, pensaba yo en avivamientos tremendos de Dios que en principio fueron rechazados. Por ejemplo, el avivamiento pentecostal, del cual nosotros somos parte. Nosotros somos parte como iglesia de la línea pentecostal, de los evangelistas, de la iglesia de Cristo. Amén. Diga conmigo, somos pentecostales. Por eso cantamos, alabamos al Señor, somos eufóricos, gritamos, saltamos, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Pero todo ese movimiento, hermano, pentecostal, en un tiempo fue muy rechazado. Porque en la iglesia todo era solemne, todo era así. Y cuando hubo un mover tremendo, allá en los días de William Seymour, fue el avivamiento de la calle Azusa, empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muchas iglesias bautistas libres fueron renovadas y empezó un mover del Espíritu Santo, pero en principio fue rechazado. Pero después, con el tiempo, como era de Dios, la iglesia lo asimiló. Amén. Gracias a Dios. Y por ejemplo, ayer, allá en el Buen Pastor, estábamos adorando a Dios. Y yo en un momento miré así, habíamos pastores ahí, habíamos pastores luteranos, bautistas, de los hermanos libres, pentecostales, pestecostales también, ¿no? Algunos que son más pentecostales todavía al extremo. Y estábamos ahí, estábamos unidos, diferentes, diversos, pero un mismo cuerpo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y eso viene de parte de Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Eso es del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, cuando hay algo que no es de Dios, la iglesia lo rechaza. Y a veces no sabemos por qué. No es de Dios, no encaja, no entra, no funciona. Y a veces las personas que quizás están en ese movimiento o se sienten así, parece que la iglesia estuviese en contra de ellos. Pero no están en contra de ellos, sino que no es de Dios. Lo que está pasando no es de Dios, no viene del cielo. Así que no se asimila de esa manera. Amén, hermanos. Miren, algunas cosas prácticas que anotaba aquí. Con esto quiero concluir. Por ejemplo, la iglesia acepta a una persona que es un verdadero hijo de Dios. Cuando hay una persona que verdaderamente se ha convertido a Cristo, la iglesia lo acepta, lo asimila y lo reconoce fácilmente. No me digas por qué.
Quizá por sus actitudes, por su forma, claro, de vivir, su forma de... Pero a veces la persona viene al Señor y todavía tiene muchas cosas del mundo, todavía aún su forma de hablar no ha cambiado y hay decisiones que toma todavía. Pero la iglesia en general reconoce que esa persona es un hijo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, en esa autoridad que nos ha dado y en ese cuerpo que nosotros somos, nos da la sensibilidad para reconocer las cosas que son de Dios y las que no son de Dios. Sin embargo, hay otra gente que a lo mejor por años viene a la iglesia y la misma iglesia, el general de la iglesia, no sabe si verdaderamente este es un hijo de Dios o no. A veces parece que fuese y otras veces parece que no. Hay como una duda. Sin embargo, con otro dice, este es un creyente, este es mi hermano. Y mi hermano ha metido la pata, se ha equivocado, pero es mi hermano. Amén. Y hay un testimonio del Espíritu Santo de Dios. Pero hay otros que uno dice, ¿son hermanos o son primos? ¿No? Dentro de la iglesia parece que hay algunos primos lejanos incluso. Amén. Pero los que son de Dios, la misma iglesia los reconoce, los recibe, los acepta. Y esa persona puede crecer también en Dios, en la iglesia. A veces tiene que ver con una decisión firme de la persona de recibir y aceptar a Cristo con todo el corazón. A veces está ahí un poquito a medias y eso hace que el mismo cuerpo reaccione así sin saber lo que verdaderamente es esta persona. Amén. Un verdadero hijo de Dios, la iglesia lo reconoce y lo acepta. Un siervo de Dios o una sierva de Dios. Hablemos aquí, por ejemplo, de líderes, de obreros, de gente que está siendo levantada por Dios. La iglesia lo reconoce. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pastores que el Señor está levantando en nuestra casa, siervos que el Señor está levantando, la misma iglesia lo reconoce. Cuando es de Dios, se reconoce, se acepta. ¿Sí o no, hermanos? Y uno dice, verdaderamente, esto es de Dios. Porque la iglesia tiene, y la iglesia, cuando es de Dios, permite, ejerce ahí esa autoridad y reconoce. Por ejemplo, ayer estuve ahí en el aniversario de una de las iglesias, Mensaje de Paz, y ahí oramos y se ungió como pastor a un joven y a su esposa. Pero saben una cosa, hermanos, ellos ya estaban pastoreando hace rato. Ya estaban funcionando como pastores en la iglesia. Anoche los ungimos, oramos, y lo que la iglesia hizo, su congregación local y nosotros también otros pastores que estábamos ahí de otras congregaciones, lo único que hicimos fue reconocer lo que ya estaba sucediendo con ellos, lo que Dios ya había hecho con ellos. Amén. El cuerpo, cuando hay algo que es de Dios, lo asimila y lo incorpora como parte ya y lo establece. Amén. En esa autoridad que Dios le ha dado, permite. Y entonces ellos ahora llevan unas horas como pastores, ya oficialmente, la investidura, el ungimiento. Amén. Pero la verdad es que en la función cotidiana ya venían funcionando hace tiempo. Nos pasó lo mismo con mi esposa, nosotros nos ungieron como pastores, llevamos 10 años ya, hermanos, en el 2011, pero nosotros ya estábamos con una función pastoral, liderábamos los jóvenes en la iglesia y estábamos yendo a un anexo también. Y ¿saben qué? Algunas personas del anexo donde íbamos y gente nueva que se empezó a convertir a Cristo, nos decían pastores. Y yo todavía no era pastor y en una ocasión, yo en principio los paraba y les decía, no, todavía no somos pastores, somos obreros, estamos. Y en un momento me agarró el pastor de la iglesia y me dice, no los pares, no estés diciendo a cada rato, a cada uno que te diga pastor, no le estés explicando todo. Déjalo, porque la misma iglesia está reconociendo lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Y no estábamos buscando el título, buscando que la gente nos llame. No, la misma función se cumple y la iglesia lo reconoce. Amén, hermanos.
Y después llegó el tiempo de nuestro ungimiento y ya fue oficial y vino la investidura del Señor y empezamos, por supuesto, un nuevo tiempo, pero ya estábamos funcionando en eso. Por eso, hermanos, ¿querés servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor acá? Empezá a servir al Señor. No necesitamos ungirte, no necesitamos establecer. Vos empezás a servir al Señor. Después la iglesia va a reconocer tu función, tu trabajo, lo va a asimilar. Es de Dios, esto es de Dios. Amén, amados. Y el Señor lo acepta. Si la iglesia lo permite también, porque todo lo que nosotros permitimos aquí en la tierra es permitido en el cielo. Y lo que nosotros prohibimos acá en la tierra es prohibido en el cielo. Esa autoridad nos ha dado Dios a nosotros. Qué responsabilidad, ¿no, hermanos? Qué responsabilidad tremenda tenemos. A mí me tiemblan las piernas, hermanos, porque es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos de representar el cielo aquí en la tierra. Amén. Una pareja, un noviazgo, un matrimonio, también la iglesia lo acepta cuando es de Dios. Si no es de Dios, hay un rechazo. ¿Sí o no, amados? Y uno ve una parejita y uno ve ahí y dice, esto no sé por qué, no sabemos bien por qué, pero hay algo que el Espíritu no da testimonio. Y la misma iglesia no lo acepta. Y a veces las personas o los que están en esa decisión o en esa relación, a veces creen que la iglesia está en contra. Y no es que la iglesia está en contra, sino que no es de Dios. Y todo lo que no es de Dios, la iglesia, ¿qué pasa? No lo asimila, por más que quiera. Y le querés ver el lado bueno, le querés ver pero no lo asimila la iglesia. Cuando un cuerpo, hermano, necesita un órgano, necesita un riñón, un pulmón, lo necesita el cuerpo y se intenta de alguna forma, pero si hay rechazo, hay que sacarlo. Porque si no se puede infectar y lo que puede venir es mucho peor. Incluso la muerte en ocasiones. Amén, hermanos. ¿Sabe cuál es el único? Hay dos órganos solamente que no se pueden trasplantar en el cuerpo. Y es muy curioso. Uno de ellos es la cabeza. ¿Amén? No se puede, imposible. Mire que se está intentando, ¿no? Pero es imposible conectar todo el sistema nervioso aquí en la médula. Ese es el problema, el mayor problema que tienen para trasplantar la cabeza. No se puede, amén. Así que en la iglesia no se puede. La cabeza es Cristo. Si quitamos la cabeza, hermanos, estamos perdidos, estamos liquidados, ¿sí o no? Porque Él es la máxima autoridad. Amén, hermanos. Y el otro órgano que no ha podido todavía la medicina trasplantar es la retina de los ojos. La visión. La córnea sí, pero ya más profundo es el órgano que nos da la visión. No han podido todavía. ¿Ah? Por eso hay gente que todavía es ciego, ¿no? La ceguera y no pueden. Todavía no hay solución para eso. Apliquémoslo a lo espiritual también, hermano. No podemos quitar la cabeza, ¿no? De la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una decisión trascendental en nuestra vida también tiene que ser aceptada por la iglesia. Diga conmigo, una decisión trascendental mía, si yo soy parte de la iglesia, tiene que ser aceptada por el resto de la iglesia. Y uno dice, pero y a veces cuando uno mira a la iglesia le empieza a ver los defectos a los hermanos. No mires los defectos en los hermanos. Tenés que pensar en el Espíritu de Dios que mora en la vida de mi hermano. Porque Él es el que está guiando a toda verdad. Amén. Por eso cuando vayas a tomar una decisión trascendental, ora a Dios, por supuesto, y Dios te pondrá un sentir si algo es de Dios. Ahora, además de orar, habla con la iglesia. Consultalo con hermanos, que hermanos te ayuden. Consultalo con los pastores, con tu líder de casa de bendición. Si a lo mejor te cuesta con nosotros, hablalo con ellos. Y la iglesia, si es algo de Dios, tengo que mudarme de país, tengo que mudarme de ciudad, tengo que cambiar el trabajo, tengo que decisiones trascendentales de nuestra vida, no las decidas solo. Porque sos parte de la iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces necesitas, porque la iglesia permite
o prohíbe. ¿Cuántos dicen amén? Tiene las llaves, tiene la autoridad. Y todo lo que es de Dios, la iglesia lo asimila. Y gloria a Dios. Nosotros hemos enviado personas a las naciones y Dios, y lo hemos hecho con gozo, con alegría. La iglesia lo ha hecho porque era de Dios. Amén. Ahora en otras ocasiones hay gente que se ha ido y no ha sido de Dios y ha quedado un sabor agridulce. Nombre de Jesús. Cambio de iglesia también había puesto acá, quiero decirlo. Cambio de país, cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de iglesia también, hermano. Amén. ¿Cuántos hay que se cambian de iglesia sin consultar con la iglesia? Mucha gente. ¿Saben que hay un turismo eclesiástico? Hay gente que hace turismo eclesiástico, ¿no? Así como hacen un tour por el Caribe, ¿no? Te llevan por varias islas. Hay gente que no lo paga, pero hace el turismo. Y hay algunos hermanos, turistas de iglesia eclesiástico, que ya se conocen todas las iglesias de acá de la zona, de Alberdi, Villa Páez, Villa Siburo, Villa Urquiza. Ya las han recorrido a todas. ¿Ah? Pero no han echado raíces en ninguna. Y toda planta que no echa raíz se termina secando. Amén. Déjame que te lo diga así de crudo, así de duro, hermano querido. Ahora, hay momentos donde el Señor trasplanta. Diga conmigo, hay momentos donde Dios trasplanta. Y cuando es de Dios, la iglesia que suelta lo hace con gozo. Y la iglesia que recibe, lo recibe con gozo también. Amén. Y Dios bendice, porque es de Dios. Ese movimiento es de Dios. Amén. Y yo creo en esos movimientos. Nosotros lo hemos vivido acá. En mi caso personal, yo he ido a España y me plantó el Señor allá y eché raíces allá. Pero un día el Señor me dijo, vámonos de nuevo. Metió la pala en el tiempo propicio, nos sacó de raíz de allá y nos estableció con raíces acá también. Amén. Pero no te vayas, no te cambies de jardín cada 2 por 3, porque te va a terminar secando. Amén. Te va a dar aire en las raíces y eso es lo peor que puede pasar, ¿sí o no? No sé mucho de jardinería, pero algo sé, hermanos, que cuando una plantita se cambia seguido, se termina secando. Amén. Que no se seque. Toca al que tenés al lado, decirle que no te seque, no te seques, no te seque. Hay mucho fruto para dar todavía. Amén. Queremos estar abiertos a lo que Dios haga en nuestras vidas, hermanos. Queremos estar abiertos. Y si el Señor tiene que mover, que el Señor haga como Él quiera. Gloria a Dios. Nosotros hemos recibido acá gente que ha venido de otras iglesias y han sido plantados acá, han sido una bendición. Pero también hemos recibido a otros, han venido otros que andaban de turistas y también han durado poco acá. Y el propósito de Dios se demora, se interrumpe. Todo lo que es de Dios, la iglesia lo acepta. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que reconocer esa autoridad, ese valor, valorar a la iglesia del Señor. Para cualquier decisión que tengo que tomar en la vida, tengo que orar a Dios y consultar también con mis hermanos, con hombres de Dios, mujeres de Dios. Cualquier ministerio de la iglesia tiene que ser aceptado por la iglesia. Amén. Cualquier idea que te venga para servir al Señor, novedades, claro, queremos llevarlas adelante. Si es de Dios, la misma iglesia lo acepta y eso sale para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el trabajo social que estamos haciendo
El Señor lo está ampliando y la iglesia lo acepta, lo asimila y avanza. Teníamos un comedor de niños. Yo estoy orando, hermanos queridos, porque lo que viene por delante es abrir el comedor más días. ¿Cuántos dicen amén? Damos los sábados, pero ya quisiéramos dar lunes, martes, o empezar dando lunes, miércoles y sábado, por ejemplo. Agregarle 2 días el año que viene y así ir avanzando de a poquito. Si es de Dios, la iglesia lo asimila, funciona. Amén. El banco de alimentos en tiempo de pandemia surgió aún más fuerte, aunque lo hacíamos de poquito, pero en tiempo de pandemia, y eso ha avanzado y lo hemos seguido haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Amén. Probable que la semana que viene o la otra tengamos bolsones otra vez para repartir. Gloria a Dios. Amén. El ropero comunitario, el trabajo con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes, etcétera, etcétera, los matrimonios. El Señor va ampliando los ministerios, las funciones de la iglesia, áreas de la iglesia. Y si es de Dios, se asimila y empieza a funcionar. Y Dios lo hace crecer. Amén. Cualquier idea que te venga, hablémoslo. Consultémoslo, orémoslo, y si es de Dios, se va a dar y el Señor va a abrir las puertas. Amén. Si no es de Dios, no tendremos paz en ese momento, no se dará. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, la misma iglesia reconoce todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Soñamos con la parte deportiva de la iglesia. Yo sueño con eso. Quién sabe si un día no tenemos un equipo de fútbol, Restauración y Vida FC, Fútbol Club. ¿Amén? No sé, qué sé yo. O FC R&B, ¿no? No sé. Con el objetivo de sacar a los niños y que puedan hacer deporte. No sé, lo que Dios tenga con nosotros. ¿Qué les parece, hermano? ¿Te parece una locura? Equipos de arte, música en este lugar, una escuela de música, no sé, diferentes estilos musicales, amén. Necesitamos que Dunamis vuelva a resurgir, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo estaba escuchando recién cuando cantábamos Hacemos Fiesta y digo, a esa canción le falta un ¿no? Para que, y ¿cómo se llaman? Las timbaletas, amén. Tiene que volver, ¿sí o no? Mira, ese caso de Dunamis fue algo de Dios y la iglesia lo asimiló en su momento rápido. Bueno, después vino la pandemia, etcétera. Estamos como reaccionando otra vez a todo, ¿no? En estos días. Pero poco a poco, hermanos, que el Señor lo haga en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y que podamos tener acá quizás diferentes grupos con diferentes estilos musicales para diferentes tipos de reuniones que tengamos que tener. Voy a hacer así ya, ¿no? Porque aquí ya no, sino allí. Amén, hermanos. Palabras de Dios que vengan a tu vida, la iglesia la tiene que reconocer. Dios me ha dicho que haga esto, Dios me ha mandado a que haga aquello, Dios, he sentido esto de parte de Dios. Comunicarla a la iglesia tiene al Espíritu. Confiar en la iglesia es confiar en el Espíritu Santo de Dios. No confiar en la iglesia es no confiar en el Espíritu Santo. Amén. Te quiero animar y aplicar la palabra de Dios. Hay varios versículos que vienen a mi mente. Aplicarlo. No miremos a nuestros hermanos solo como seres humanos con errores, por supuesto. Veamos al Espíritu de Dios. Veamos a la iglesia con fe. Amén. Lo que el enemigo de nuestras almas quiere hacer es que estemos enfrentados. Y que sea, ¿qué le voy a consultar a esta persona si mira los errores que tiene? ¿Qué le voy a hablar a ese pastor si no sabe lo que yo estoy pasando? Yo no lo sé, pero el Espíritu que mora en mí sí lo sabe. Amén. Amén, hermanos. El hermanito a lo mejor no lo sabe, pero el Espíritu Santo que mora en él lo puede tomar en un momento y te puede hablar y te puede ayudar. Amén.
y el Espíritu puede hacer una obra preciosa entre nosotros. No menospreciemos a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de ella. Somos una nación, hermanos, que perdura. Perdura. Ayer cantábamos un himno precioso, que es el himno Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguna, que Jesús nos ve. Y hay una parte, hay una de las estrofas que habla y dice: imperios han caído, reinos han pasado, pero la iglesia sigue en pie. Amén. Imperios han caído, los medos y los persas cayeron, hermano. Babilonia cayó, Egipto cayó, ¿sí o no? ¿Qué queda del imperio egipcio? ¿Qué queda de ellos? Unas pirámides. La gente va a hacer turismo ahí. No queda nada de Egipto. ¿Qué queda de Babilonia, hermanos? Los jardines de Babilonia, la gloria de Babilonia. Nabucodonosor el rey se creía un dios. ¿A dónde está? Amén. ¿Qué queda de los griegos? Las columnas del Ateneo, las columnas. La gente hace turismo también en Grecia. No ha quedado poquito del imperio griego. ¿Qué queda de Roma, hermanos? ¿Qué queda del imperio romano, de los Césares, de todo el poderío del ejército romano? ¿A dónde están? Amén. Amén, hermanos. ¿Qué queda de los reyes católicos? España, ese tiempo de la conquista de América. España, Portugal, reinos poderosos. Los emperadores de aquellos tiempos, los reyes de Francia, de Alemania. ¿Qué queda de ellos, hermanos? ¿Dónde están todos esos imperios? ¿Dónde está todo ese poder? ¿Qué queda de un Hitler, hermanos? Que en algunos días casi conquistó toda Europa. ¿Dónde está? Los reinos pasan. Porque ¿quién es el que da la autoridad? ¿Quién es el que les da la autoridad para un tiempo determinado? Dios. Y si no cumplen con el mandato del Señor, y si no aplican bien la espada que Dios les da, que les delega la autoridad para un tiempo determinado, el Señor los arranca, los saca de la tierra. Quita la autoridad, quita el poder. Amén. Amén, hermanos. Amén, amados. Ahora la iglesia del Señor, que tiene la llave del reino de los cielos. Por eso cuando alguien viene a Cristo, por eso cuando alguien va a ser salvo, viene a la iglesia. Porque solamente a través de la iglesia se entra al reino de los cielos. Amén. La iglesia es la que tiene la llave y abre la puerta para que alguien entre al reino de los cielos, a la vida eterna, al cielo, a una eternidad con Dios. Amén. Cuando alguien, para dar ese paso y entrar en el camino de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, pero Él mismo nos dio la llave a la iglesia. Amén. Esa es nuestra autoridad. Somos representantes del reino de los cielos. Toca al que tenés al lado y decirle: representamos a Dios en la tierra. Tocalo y decíselo con fe. Representémoslo bien. Amén, hermanos. Representémoslo bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos. Padre, aquí estamos, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Que tu gloria esté con nosotros. Es una responsabilidad enorme la que tenemos, Señor. Y tu palabra nos dice, Señor Jesús, tú dijiste, y aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En el nombre de Jesús, no hay poder de las tinieblas que pueda contra la iglesia de Cristo. Por eso a veces